Sí, tenemos este evento de Comupre, Dibujando por la Paz, que gracias a algunos establecimientos educativos pues han participado y pues estamos evaluando un primero, segundo y tercer lugar, que serían 9 premios los que vamos a otorgar. Serían 3 premios para el primer lugar, 3 premios para el segundo y 3 para el tercer lugar. Así agradeciendo a los centros educativos por participar también. Recordémonos que la paz es algo esencial a nivel nacional y por qué no decirlo en nuestro departamento, que gracias a Dios pues Santa Cruz del Quiché pues es un departamento bastante sano, a comparación de otros, y pues instar a la juventud a seguir adelante, para pues no meterse en actos vandálicos, y ahí sí que darles una gran satisfacción a sus padres de ser buenos muchachos. Como tienen actividades y como están estas actividades patrias, pues casi no participaron muchos, pero sí tuvimos una gran cantidad de dibujos de jóvenes que nos enviaron acá y pues de hecho los están evaluando para poder llegar ahí sí que con la finalización de los lugares y las participaciones de los jóvenes y de los diferentes centros educativos. Aquí dando el aporte, ¿verdad? Como es ya requerido cada año, ¿verdad? Ya, que se vuelve una tradición ese tipo de actividades, y como le digo, es una actividad que más que todo trata de incentivar a los niños y a los jóvenes a que exploten esa área creativa, ¿verdad? Que muchos traen, ¿verdad? Este tipo de actividades creo que a veces es difícil poder escoger o elegir a los ganadores, pero es indispensable, ¿verdad? Y creo que ha sido una actividad que ha salido muy bien, ¿verdad? Básicamente el mensaje, ¿verdad? En este caso, que es el mensaje acerca de la paz en el hogar y en las escuelas. Creo que los aspectos que uno ve es más que todo el mensaje que impacte, que sea claro, y también aspectos como el color y el dibujo, ¿verdad? Sí.